Hola, voy a continuar la segunda parte de transporte, que este es un video más corto porque vamos a ver qué pasa ahora con algún otro tipo de elemento que sí queda adherido en el suelo. En general, eso se va a llamar sorción, que es la suma de la adsorción y la absorción. Resulta que como en agua subterránea no podemos ver lo que pasa dentro, hemos simplificado algunos conceptos y vamos definiendo y uniendo algunos términos un poco por simplicidad. Entonces vamos a hablar de de los modelos de transporte contaminantes de material reactivo en agua subterránea. Y eso le vamos a llamar retardo en la práctica, que es debido a los procesos de sorción, que es la suma de la absorción y la adsorción, el contaminante queda adherido en el suelo y eso hace que se mueva más lento. Esto puede ser muy simple con el caso del fosfato, en que simplemente el fosfato tiene cargas eléctricas positivas y se adhiere a la superficie de la arcilla que tiene carga eléctrica negativa. O puede ser algo mucho más complicado en el que, por ejemplo, en el caso de coliformes fecales, otro tipo de bacterias que se forman colonias y procesos biológicos, y ahí podemos complicarnos hasta que nos aburramos. Entonces, vamos a mantener los alcances y limitaciones de la asignatura, por supuesto. Entonces, la ecuación de advección, dispersión, se va a agregar un término de sorción y del efecto de de la reacción. Entonces, vamos a tener una ecuación más compleja ahora. En general, la sorción es la suma de la absorción y de la adsorción. La adsorción es el proceso en el que el soluto se adhiere a la superficie, queda adherido. La absorción, el soluto se incorpora dentro de lo sólido, queda absorbido. Parece lengua la cosa, pero en realidad como no podemos ver lo que ocurre, sumamos los dos ejemplos y hablamos simplemente de sorción. Esto se acuñó en los 90, ¿eh? En realidad antes se complicaron harto los temas en la investigación tratando de separar uno de otro proceso y la verdad que en la práctica daba lo mismo. Entonces se simplificó un poco la discusión. Eh, Esto es importante. La capacidad de un suelo de remover un soluto es función de la concentración del soluto y de las características de sorción del soluto. Vamos a tener algunos metales pesados que van a quedar adheridos en el entorno donde se infiltraron. Entonces después se puede incluso suponer que algunos metales quedan inmovilizados y que sería factible, por ejemplo, retirar el suelo y llevarlo o a depósito o llevarlo a algún sistema de tratamiento. Lo del depósito es complicado. Les contaba el caso de Viña del Mar, en el que tenemos las antiguas bencineras que existieron por harto tiempo. Yo cuando era chico iba a la playa y toda la parte que estaba ahí en la recta de la salina era bastante contaminado. Afortunadamente eso quedó atrás, pero queda el pasivo ambiental. Y ese es un temazo, el pasivo ambiental, sobre todo en aguas subterráneas, porque hubo actividades industriales que generaron contaminaciones. Entonces, en el caso de la región de Valparaíso, tenemos Viña del Mar, no sé cuánto ustedes conocen Viña, pero aquí está el Muelle Vergara, mi lugar favorito de Viña del Mar. Y aquí está la recta La Salina, estos son los edificios por acero, y aquí está. Esto es La Salina. Aquí estuvieron durante muchos años las bencineras, que eran como le decíamos los que éramos de allá. Entonces, esta es una foto antigua, no se alcanza a ver una mancha, pero ahí está las bencineras, créanme, ahí está. Ahí quedan algunos restos de la actividad industrial. Todo eso se retiró después, se vendió, se trasladaron y esta playa hoy en día es un lugar bastante interesante desde el punto de vista turístico. Eh, pero, y con un tremendo valor el terreno, pero aquí hay suelos que tienen contaminación. Entonces en algún minuto se planteó tomar el suelo y llevarlo a un relleno sanitario, pero no fue opción porque toda la comunidad de los rellenos sanitarios se opusieron.
Entonces hoy en día se está hablando de un tratamiento de bioremediación en que se utiliza, por ejemplo, una de las alternativas del uso de hongo que incorporan los metales en su metabolismo. Aquí hay un proceso de transporte hacia la playa. Yo en general trato de evitar andar en la playa tomando el sol en esta zona, por- porque uno sabe la historia. Bueno, siguiendo entonces con los procesos de transporte contaminante, se me arrancó la hoja donde ya estábamos acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos la absorción y vamos a tener este proceso que está pasando. El descuesta, cuestión, es muy bonito. Y desde el punto de vista ambiental, como le digo, nos genera un pasivo ambiental que para los ingenieros ambientales va a ser interesante de verlo más adelante. O sea, es muy difícil de remediar el sistema de agua subterránea. Remediación significa retirar los contaminantes del sistema de agua subterránea. En Estados Unidos, en Brasil, en algunos países, toda una industria con respecto a esto. Ahora, la relación entre la cantidad de contaminante que queda adherido a una partícula y la concentración del contaminante, nosotros la estudiamos a través de la isoterma. Y la isoterma de absorción es cuánto puede, de la solución de este elemento, puede quedar adherido por la sustancia, por las partículas. Y vamos a tener un proceso que si el proceso es lento no se llega al equilibrio y un proceso más rápido se puede llegar en equilibrio. Aquí la verdad que hay todo un mundo y que puede ser bastante complicado. Entonces para efectos prácticos vamos a trabajar con una isoterma lineal suponiendo que se logra el equilibrio. Respiramos hondo, apretamos los dientes y le echamos para adelante. Recordemos los alcances y limitaciones de esta asignatura. Son herramientas de primer modelaciones de, de una primera aproximación. Entonces la isoterma lineal tiene esta forma, tenemos la concentración y nos dice cuánto es la masa de absoluto que puede ser absorbido y hay un coeficiente que se llama coeficiente de distribución. La verdad es que la naturaleza puede ser algo más complicado que eso, pero mantengámonos simple. Entonces la ecuación cambia un poco, se afecta me arrancó el mouse, aquí está, se afecta la distribución, cambian los términos y tenemos, reordenando, aparece este factor que se llama el factor de retardo o retardación que nos permite ver con qué velocidad se va a mover el contaminante. Entonces, en el caso del nitrato, todo esto se hace cero porque el caso es de cero y la retardación no existe. Y en el caso de metales puede ser sumamente, tomar muchos años. Hay otras isotermas que son más complejas, pero requieren mucho más estudio. Entonces, en general, seguimos utilizando isotermas de este tipo. Y hay toda una literatura, entonces dependiendo del material con que vamos a estudiar, hay análisis, hay literatura, hay manuales. La Agencia de Protección Ambiental tiene algunos manuales online y uno puede ir determinando cuánto es el factor de retardo. Y podemos entretener mucho con esto. Aquí está la literatura, los parámetros. Escapa un poco del alcance y limitación en la asignatura, así que solamente lo menciono. En general, para una isoterma lineal necesitamos estimar el valor del caso D y para eso se estima en función del carbono orgánico, del caso OPC, que está en literatura. Entonces podemos recorrer a la constante de equilibrio orgánica, que la podemos conocer y que normalmente está en literatura. Y de ahí nos llegan estas expresiones hermosas. Y podemos llegar a este tipo de soluciones que están preciosas aquí, ¿cierto? En la práctica esto nos va a dar la absorción y el efecto del retardo. Y esto nos dice ya, parte del contaminante no se mueve tan rápido, sino que va a quedar atrapado y va a quedar cerca del vertedero o de los restos de las salineras, pues, de la delcinera en las salinas. Y todo esto lo vamos a llevar a nuestras ecuaciones.
pueden haber casos de reacciones reactivas, radioactivas, perdón, en que hay un decaimiento. Esto es interesante, fíjense, por ejemplo, el nitrato tiene un decaimiento producto de las bacterias desnitrificadoras. Y parte de mis resultados de la tesis doctoral me permitieron detectar que habían algunos decaimientos, pero eso harina de otro costal. Lo usamos después para analizar procesos de degradación de contaminantes. En la práctica, entonces nosotros teníamos la ecuación de Ocata-Banks, que la definimos, aquí la tenemos de nuevo para el caso de un contaminante no reactivo del nitrato. Tenemos esta ecuación, se me arrancó el mouse, aquí voy a volver a la opción de puntero, enlace. Entonces tenemos la ecuación de Ocata-Banks, que está aquí, esto era sin retardo, o sea, el RF vale 1, entonces queda la misma ecuación. Pero cuando ya empezamos a considerar el retardo, tenemos que estimar el valor de K sub D, tener datos de la densidad del suelo, y la porosidad lo podemos determinar por varias tablas. En el caso de los ejercicios que vamos a hacer, vamos a ver distintos tipos de elementos. Y vamos a ver que esto se puede llevar a una ecuación en que cambia la velocidad en que se mueve la especie. Entonces vamos a tener que el nitrato puede moverse desde el relleno sanitario de la PR en, qué sé yo, 15 años, pero el plomo se va a demorar 15 siglos. Y eso es algo que nos va a permitir cuantificar y evaluar los impactos ambientales. Y ese es el tipo de ejercicio que vamos a seguir viendo en clase, casos de ejemplos de impacto ambiental. Ya, chiquillos, estos son los videos, los voy a dejar disponibles a partir del martes 30 de abril para que ustedes puedan verlos durante el periodo que yo esté trabajando en Estados Unidos. Nos vemos.